Me avisan si se ve. Largamos con esto, a ver. Bien. Bueno. Un grupo más, y muy importante, les diría que es uno de los grupos más importantes para que lo tengan presente, es el grupo de los inhibidores de la biosíntesis de lípidos, un grupo muy particular por varias cuestiones del grupo. Estos son graminicidas selectivos de poda de emergencia. O sea, el único grupo por ahí que van a escuchar que uno lo menciona como el grupo de los graminicidas, ¿no? Bien. Este grupo, como lo dice ahí, son selectivos de post-emergencia y controlan gramíneas. Vamos a ver bien. Control de poáceas anuales, poáceas son gramíneas, el grupo, anuales y perennes en dicotiledóneas y algunas monocotiledóneas, como puede ser el ajo, la cebolla, el espárrago. Entonces, aclaración, también son cosas que en los exámenes finales siguen equivocándose. Controlan, estos herbicidas, controlan gramíneas, la familia completa. O sea, son graminicidas. Por lo tanto, van a ser selectivos de dicotiledóneas y algunas monocotiledóneas. O sea, las monocotiledóneas que no sean poáceas. Van a ser selectivos de esos cultivos, de esas plantas. O sea, ¿qué quiere decir? A las dicotiledóneas no afectan en nada, y a esas monocotiledóneas que no sean podáceas, como puede ser el ajo, la cebolla, el espárrago, tampoco. ¿Bien? O sea que tienen una selectividad bastante interesante desde ese punto de vista. Algunos pueden usarse para controlar gramíneas en cultivos de gramínea, y ahí da un ejemplo, avena loca en trigo. Eso es una particularidad, que justamente hay una droga de los graminicidas que a cierta dosis, en cierto momento, probablemente al trigo no le haga nada y a la avena sí. ¿Estamos? Es una cuestión particular, pero lo menciono porque por ahí se nombra. Bueno, son absorbidos vía foliar y se transportan en el simplasto a zonas meristemáticas. Quiere decir que se mueven por floema y también por xilema. Aclaración, si un herbicida, si cualquier producto se mueve por floema, ¿bien? Porque por ahí van a ver que dicen tiene movimiento floemático. Bueno, cuando es floemático es cilemático también. Ahora, si solamente dice xilema, es cilemático solo, no es floemático. O sea, es como que el floemático es la movilidad más difícil de lograr, ¿bien? Y la cilemática es intermedia. Requieren surfactante o aceite para su máxima actividad. Eso es típico de los graminicidas. No solo por la hoja de las gramíneas, que son hojas finas y muchas veces en una posición donde genera que haya movimiento del producto, sino que también por el mismo producto en sí necesita disminuir tensión superficial para poder ingresar. Son más efectivos en poáceas no estresadas y en rápido crecimiento. Acá se cumple muy bien lo que mencionábamos de cutícula lipofílica y demás. Son muy sensibles a no tener un buen efecto si la maleza está estresada, principalmente por sequía, por deshidratación, ¿bien? ¿Cuál es la enzima que inhiben? La acetilcoenzima A carboxilasa, que van a ver que se resume como ACASA, acetilcoenzima A carboxilasa. Es una enzima que solamente la tienen las malezas poáceas, por eso la selectividad es tan puntual, ¿no? Bueno, dentro de los graminicidas selectivos tenemos tres grupos. Los ariloxifenoxipropionatos, que se los denomina como los FOPs, comúnmente denominados como FOPs, y los DIM, que son las ciclohexanodionas. Y hay un tercer grupo que está empezando y demás, que no hay ningún producto comercial, o sea, no hay ningún producto utilizado en nuestra zona, que son los fenilpirazolinas, que son los DEN.
Bueno, síntomas de efecto de daño en la maleza. Se empiezan a observar a la semana de haber sido aplicados. Igual la planta gramínea frena su crecimiento inmediatamente. ¿Cuáles son los síntomas? Hojas nuevas se desprenden con facilidad porque se daña la parte meristemática de crecimiento en el entrenudo. Se torna un color rojizo o morado café por las antocianas en las hojas y se produce la cintura avispa, que la cintura avispa, lo vamos a ver en una foto, es un asintamiento de esta zona meristemática. Tienen lenta degradación en el suelo. De todas maneras, en suelo, si bien tienen lenta degradación, no tienen actividad como herbicidas en el suelo, como preemergente. Y tampoco tienen efecto dañino en cultivos de rotación. Hay algunos compuestos que son fotosensibles, como el herbicida acetoxidín. Hay algunos antagonismos, ya lo vamos a ver en mezclas de herbicidas, y hay algunos casos de resistencia de malezas. También lo vamos a ver más adelante cuando veamos resistencia. Bien, graminicida selectivo por emergencia. Acá están, a ver, esta es la coloración rojiza que torna la maleza. Esto es un sorgo Alepo. Acá pueden ver, esta es la hoja central, cómo se puede, cuando dice se desprenden con facilidad, uno tira para arriba y se separa. Y acá, en el mouse, puede ser que se ve el mouse, pero acá se ve lo que se denomina cintura avispa, que es un asintamiento en la zona de unión meristemática. Bien, graminicidas. ¿Cuáles son? Y hay varios. Hay varios herbicidas en este grupo. Yo me voy a ir a los que se usan en nuestra región y que tienen registro en cultivos. Por ejemplo, dentro de los FOBs tenemos Fluacifop butilo, que es utilizado en nuestra región, que es el Super Oneside, marcas comerciales Super Oneside, también vino comercializado como Charge, Super Oneside, Super Bonsai. Antes venía como H1 del 2000, bueno, tiene muchas marcas comerciales. ¿Qué más? Aloxifop metil. El aloxifop metil es el famoso Galan. Los viñateros lo conocen muy bien. Galan LPU. Muy conocido en el rubro frutales. Quisalofop también se utiliza en nuestra región. Creo que el nombre comercial es Pantera. De los DIM tenemos el cetoxidim, que es el POAS, y el cletodim, que creo que es el Select. Bueno, ya los vamos a ver el nombre comercial por ahí. Pero estos dos, cetoxidin y cletodim, son los más útiles, o sea, son los registrados en cultivo en nuestra zona. Los otros no. Y pinoxaden de los DEN tampoco. Bien, ahí están las moléculas. Acá tenemos algunas de las drogas más utilizadas, los cultivos registrados, digamos, tiene un vasto rango de cultivos registrados. Pueden ver ahí muchos de nuestra zona. Pueden ver cebolla, tomate, pimiento, zanahoria. ¿Qué más? Lechuga, zapallo. Bueno, pueden ver bastante ahí. ¿Qué más de este producto? De estos productos. Bueno, nada más de esta diapositiva. Acá hay una evaluación de un ensayito que lo que hace es evaluar el efecto de volumen de aplicación en la eficacia de graminicidas. 14 días después de la aplicación son estos resultados en Setaria, que es una maleza. Setaria es la cola de zorro, por ejemplo. En la cola de zorro que nosotros conocemos es Setaria viridi. Bueno, tenemos 3 graminicidas, 3 drogas.
fluacifop, aloxifop, cetoxidin, las dosis del herbicida, y acá hay distintos volúmenes de agua y porcentajes de reducción de crecimiento. Es interesante ver esto de la siguiente manera, a modo de resumen. Normalmente no todos, ¿qué conclusión se puede sacar a esto? Que normalmente no todos los herbicidas, imagínense, a pesar de ser del mismo grupo, tienen el mismo comportamiento frente a la cantidad de agua. Por ejemplo, en el cetoxidin, miren el efecto de control a volúmenes muy altos y a volúmenes muy bajos de agua, no varía tanto. Bien, varía, pero no varía tanto. El efecto de control es espectacular. En cuanto a la reducción de crecimiento habla, ¿no? Es muy bueno. O sea que se podría decir que un cetoxidin, para controlar setaria, no hay variación en cuanto al volumen de aplicación. Lo mismo pasa con el aloxifop, donde tampoco hay grandes variaciones en el control, en el porcentaje de control, pero sí es evidente que aloxifop metila, esa dosis, tiene un porcentaje de control menor a cetoxidin. Bien, otra conclusión. Y vamos al primero, fluacifop. En este sí se ve, no tan marcada como veíamos en otro caso de correbuela con glifosato, no tan marcado el efecto de control, pero sí se ve que a medida que bajo el volumen de agua, mejoro, paso de un 70% de reducción de crecimiento a un 92%, digamos, esto ya es un valor importante. Así que es interesante tener en cuenta eso, ¿no? Bien, para ir terminando con lo que es familia de herbicidas, acá, esto lo agregamos el año pasado, creo que el año pasado, es una diapositiva de algunos otros herbicidas que no están todavía muy difundidos o no están en ningún grupo. Y el herbicida es el indaciflam, que es un herbicida que inhibe la biosíntesis de celulosa, cuyo nombre comercial de nuestra región es el Alion. Se utiliza para controlar malezas dicotiledóneas y poáceas anuales y algunas bienales, todas de semilla. El suelo tiene que estar activo, tiene que tener humedad, tiene que tener agua. Es un herbicida no selectivo de prolongado efecto residual, o sea, tiene una duración como controlador en suelo importante. Se usa como solamente tiene efecto como preemergente de maleza en cultivos con más de 3 años. ¿Por qué? Porque puede haber algún efecto de fitotoxicidad. Bien, está registrado para frutales. No tiene efecto sobre malezas emergidas, o sea, si yo vengo y lo aplico y ya ha habido eclosión de maleza, no voy a tener control. Está registrado para ciruelo, para durazno, para manzano, para pera, olivo, vid, o sea, todos estos tipos de cultivos frutales. No aplicar sobre el follaje de estos cultivos, cortezas verdes o raíces o frutos de los cultivos que tengan registro. O sea, está registrado para aplicaciones dirigidas. Bien. Resistencia de malezas a herbicidas. Ahora empezamos todo lo que tiene que ver con resistencia. Terminamos con lo que es grupos, familia y demás, y empezamos con resistencia. Esto es muy importante. Si bien en nuestra región no estamos teniendo tantos problemas de resistencia, porque dentro de todo podemos generar rotaciones más amplias, no hacemos uso tan indiscriminado por ahí de lo que es herbicida, en algunos casos sí, pero en otros no. A diferencia con otro tipo de cultivo donde el uso es mucho más masivo e indiscriminado. Bueno, entrando en lo que es resistencia, tenemos dos conceptos muy grandes y que hay que saber diferenciar para no hablar de cosas distintas, y que son los conceptos de resistencia y tolerancia. Resistencia es una habilidad heredable de una planta de... A ver, esperen que alguien quiere entrar. Ahí está.
Bueno, seguimos. Resistencia es una habilidad heredable de una planta de sobrevivir y reproducirse después de estar expuesta a una dosis de herbicida que en condiciones normales es letal para el tipo silvestre. Vamos a un ejemplo. Una maleza resistente en algún momento era afectada por ese herbicida. ¿Bien? En algún momento de su historia ese herbicida la afectaba. ¿Qué quiere decir? Ese herbicida terminaba eliminándome la maleza. Por algún mecanismo, esta maleza, mediante las aplicaciones sucesivas de este herbicida, se adaptó a resistir, se adaptó al daño. Se adapta por muchas cosas. Hay muchos mecanismos por los cuales una maleza se puede hacer resistente. ¿Bien? Por lo tanto, antes la afectaba, en la actualidad no. Por eso se habla de resistencia. Tolerancia es una habilidad natural de una especie de sobrevivir y reproducirse después de recibir un tratamiento con herbicida. ¿Qué quiere decir que una maleza sea tolerante? Que siempre toleró ese herbicida. Yo hoy genero un herbicida nuevo, un herbicida X, una droga nueva. Hago las pruebas, las evaluaciones y digo, este herbicida me afecta a estas malezas, ¿bien? Y a estas malezas no le hace nada. A esas malezas que no le hace nada desde el día 1 del uso de esa droga, se llaman malezas tolerantes. ¿Bien? Son tolerantes al herbicida. Todo ese otro grupo de malezas que son afectadas por ese herbicida en el día 1 son malezas sensibles al herbicida. Cuando vayan pasando sucesivos años, de acá a 20 años, nos vamos a parar y vamos a hacer la evaluación y vamos a decir, estas malezas tolerantes siguen tolerando el herbicida. Desde el día 1 lo toleraron, la van a seguir tolerando, no les va a hacer nada. Ahora, de estas malezas que en el día 1 eran sensibles, de estas 20 malezas sensibles, hay 5 malezas que ya no le hacen nada a este herbicida. Bueno, seguramente esas malezas han generado algún mecanismo de resistencia. Bien. ¿Profe? Sí, sí, sí. ¿Una maleza tolerante puede volverse sensible con aplicaciones sucesivas? No. A ver, no es un no tan rotundo, pero es muy poco probable, les diría casi imposible, que la biología de un ser vivo la lleve a la muerte. Esto se los trato de resumir en esto. Ustedes ya han cursado genética, pero es muy poco probable que un organismo vivo busque mecanismos para que su raza muera. ¿Se entiende lo que les trato de decir? Entonces, si inicialmente una maleza tolerante es tolerante, nunca va a generar un mecanismo que lleve a que ese herbicida empiece a afectarla. ¿Se entiende? Creo que con eso te tiene que haber quedado más que claro. Porque es así, digamos. Lo que sí pasa en la adaptación genética es que las malezas por sobrevivir, como todo ser vivo, por sobrevivir, busca mecanismos que ayuden a perpetuar la especie a lo largo de la vida. Entonces los seres vivos logran estos mecanismos de adaptación. En las malezas, el mecanismo de adaptación es decir, che, nos están matando, logremos algún mecanismo o nos adaptemos a sobrevivir, aunque parezca loco, es así, digamos. La maleza logra buscar un mecanismo y dice, bueno, con el uso indiscriminado de esta herramienta, le das tiempo a esta maleza que se adapte y pueda sobrevivir a este herbicida y generar resistencia. No quiero entrar más porque se nos va a hacer medio aburrido, pero creo que contesté un poquito. Sí, gracias. Ok. Bueno, cosas importantes. El uso repetido de un mismo herbicida o de varios herbicidas con el mismo mecanismo de acción, eso es importante. Somete a la población a una presión de selección, incrementando el número de individuos resistentes que sobreviven después de la aplicación. Esto lo vamos a poner en ejemplo y vamos a entender. Cuando yo hable de que tengo que evitar la presión de selección, tengo que
rotar mecanismos de acción. ¿Qué es lo que es la presión de selección? La presión de selección es un medio por el cual yo estoy como favoreciendo u obligando a las malezas a que se hagan resistentes o que se acostumbren. Y es usando un solo mecanismo de acción, de control. Entonces, la maleza empieza a buscar alternativas de poder empezar a resistir este efecto adverso. Trato de ser repetitivo para que se entienda, porque por ahí no es tan sencillo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo vamos a glifosato en un cultivo X, maleza amaranthus. Yo tengo 100 malezas amaranthus. Vengo con un glifosato y aplico glifosato y esas 100 malezas se mueren. Perfecto. Vamos. Temporada que viene, esas malezas se murieron. No generaron descendencia. Vamos, año 2. Volvemos a hacer el mismo herbicida, el mismo mecanismo de acción. De las 100 malezas me salieron de vuelta. En vez de 100 malezas me salieron 50. Se murieron las 50 con el uso del herbicida del mismo mecanismo de acción. Ahora bien, ustedes me van a decir, ¿por qué habían 50 malezas si mataste 100 y no hubo descendencia? Banco de semillas. ¿Se acuerdan? Una semilla puede resistir más de 20, 30 años en el suelo. Y puede haber contaminación de esas semillas por el aire, por el riego, por el transporte de maquinaria y demás. O sea que no es que es imposible eliminar el banco de semillas. Pero les puse el número 50 porque supongamos que con los herbicidas ustedes están mejorando el stand de maleza. Año 2, aplico a las 50 se mueren. Perfecto. Año 3, tengo 30 malezas nacidas, porque bueno, voy bajando la población. Aplico el herbicida de 30 malezas. Se mueren las 30 malezas al año 3. Año 4, tengo 10 malezas. ¿Qué hago? Y voy a seguir usando mi mecanismo de acción, total me funciona bien. Año 4, le aplico a las 10 malezas. Se me murieron 9. Y hay una que no se murió. Yo ni me enteré, pero hay una maleza que no se murió. Que no se murió del todo y logró dejar semillas de esas 10 malezas. ¿Bien? Perfecto. Al año 5 de esas malezas me vuelven a nacer, en vez de 10, me nacen 20. Esto es un caso matemático para que se entienda. Y de esas 20, tengo un poquito más maleza el año pasado. Bien. Y vuelvo a aplicar año 6, herbicida, el mismo mecanismo. Aplico. De esas 20 resulta que me sobrevivieron 5. En vez de unas 5. Maté 15, me sobrevivieron 5. Al año 7 tengo 50 malezas. Voy a aplicar el mismo herbicida. Le voy a levantar la dosis. Voy a levantar la dosis al doble para ver si mejoro el control, porque la verdad que esta maleza ya no le está haciendo nada, como se dice en el campo. De esas 50 aplico y me quedaron 20 vivas, 30 muertes y 20 vivas. Y así sucesivamente. Este cortometraje, película resumida que les he hecho, es para explicar cómo una maleza en el tiempo se adaptó, hizo algo, que ese algo pueden ser un montón de cosas, puede ser una mutación, puede ser un cambio morfológico, hizo algo que ese herbicida ya no le afectaba. Y así sucesivamente, y esa maleza resistente empieza a generar individuos de descendencia con resistencia. Y se habla de biotipos resistentes. En la palabra biotipo hace referencia a un biotipo de una especie. A ver, sorgo de Alepo. ¿Todos los sorgos de Alepo son resistentes al glifosato? No, hay biotipos de sorgo. Y esos biotipos empiezan por regiones. A ver, apareció un biotipo en Río Cuarto, al sur de Córdoba, y después se dispersó a la zona central de Córdoba, y después pasó a Santa Fe, y después y así. ¿Bien? ¿Te ha quedado alguna duda de la explicación? Que eso es clave, porque es así. No hay mucho más, no hay mucho más que detallar. Bueno. Es un mundo las causas
o los efectos que una maleza resistente puede hacer para ser resistente. Como dice acá, pueden producirse en forma natural o sobreinducidas, la resistencia. Bueno, esto tiene que ver con que hay formas de inducción a la resistencia. ¿Y cuáles son las fórmulas de inducción, las formas de inducción a la resistencia? Ingeniería genética. Yo puedo hacer, mediante la introducción de un gen, que mi cultivo sea resistente, como el Roundup Ready. Eso es una resistencia inducida. Selección a través de cultivos de tejidos, otra técnica de laboratorio, llamémoslo, para generar ciertas resistencias. Y mutagénesis. Mutagénesis es la forma más común o más habitual de las malezas a generar resistencias. ¿Alguien quiere entrar? Bueno, seguimos. A través de la mutagénesis, o sea, de la mutación, es la forma más común para que una maleza genere resistencia. O sea, genera una mutación en su ADN que va a generar alguna estrategia a través de este cambio genético para inhibir, bloquear, desarmar, como quieran llamarle, este sitio de acción. Bien, entonces, antes el herbicida X me inhibía la acetolactato sintetasa en esa maleza. Bueno, esa maleza a través de mutagénesis ha logrado que ese sitio de acción no sea inhibido, no haya inhibición. Por lo tanto es resistente. Por lo tanto la descendencia de esas semillas van a ser con esa resistencia. Esto es mucho más amplio, los por qué, los cómo pasa esto. Hay muchísimos ejemplos, pero bueno, no es el objetivo de esta materia. Acá hay un historial de cómo se fueron desencadenando los casos de resistencia. El primer caso fue en el año 70, donde se hablaba que una maleza, Senecio vulgaris, en montes frutales con triacina, resistió, digamos, durante, a ver, esperen, 1 o 2 veces por año, bien. Claro, explica que se trataban 1 o 2 veces por año con triacina en estos montes frutales, durante 10 años. Y estos 10 años del uso indiscriminado de esta triacina generó que de este tipo silvestre que era controlado con esta dosis de 0,6 a 1,1 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, se seleccione un biotipo resistente, como menciona acá, que no era controlado con 8 kilos de ingrediente activo. Normalmente se declara una maleza resistente cuando no es controlada con 10 veces más de la dosis habitual. Eso se hace en pruebas de resistencia. Se siembran las semillas de las malezas que se creen que son resistentes y cuando están dependiendo del herbicida, con un tamaño adecuado, se hace dosis creciente, digamos. El doble, el triple, el cuádruple, así, hasta 10 veces más o más, y se evalúa si fueron eliminadas o no. En el 2010, en el 2003, perdón, se detectaron más de 250 biotipos resistentes de malezas. Principalmente en los países desarrollados. Discúlpenme un minuto. Tengo que responder un mensaje porque me están pidiendo una cuestión importante. Bueno, disculpen. En el 2006 se informaron 310 biotipos resistentes, en el 2013 se informan 430 casos de resistencia, especies por sitio de acción, ya lo vamos a ver a nivel mundial. Bueno, año a año se ha ido complicando esto. Lógicamente, esto se da por el uso indiscriminado de
herbicidas. O sea, ¿qué pasa? Las formas de favorecer la resistencia es con el uso indiscriminado de un solo mecanismo de acción. Si yo hiciera las cosas bien, si yo hablara de manejo integrado de maleza y aplicaría mi manejo integrado de maleza, donde parte de ese manejo integrado es la rotación de mi mecanismo, no tendría problemas, ¿se entienden? O minimizaría al máximo. Bien, las resistencias, hay dos tipos de resistencia, cruzadas y múltiples. A ver, múltiples, sí. La resistencia cruzada es cuando hay un mismo mecanismo fisiológico genético que ha sido inactivado. Yo les voy a decir inactivado o desarmado o bloqueado. Cuando hay un mecanismo fisiológico que se ha bloqueado. Un mecanismo a qué hace referencia. Hace referencia a los mecanismos de acción. Por ejemplo, una resistencia cruzada, como dice ahí, una resistencia cruzada es inhibir la ALS. Bien, la ALS inhibe en un solo mecanismo y da por resultado que esa maleza tiene resistencia cruzada a las ALS y por lo tanto hay dos o más herbicidas que no le va a hacer nada. Por ejemplo, las sulfonilureas y las imidazolinonas, que recién las hemos visto. ¿Por qué? Son dos familias distintas, pero que tienen el mismo mecanismo. Los dos inhiben la ALS, por lo tanto, se cumple lo que dice acá, que es la resistencia a dos o más herbicidas debido a la expresión de un mismo mecanismo fisiológico. Mecanismo fisiológico, inhibir la ALS. ¿Qué pasa? Inhiben la sulfonilurea y las imidazolinonas que tienen el mismo mecanismo. Y ahí hay ejemplo, Coques coparia y Lolium rigidum. Otro ejemplo es la resistencia de los inhibidores de la acasa, acetilcoenzima A carboxilasa, eran los graminicidas. Son, por ejemplo, inhibiendo la acasa, vos estás inhibiendo todos los herbicidas, los FOP y los DIM, o sea, podés tener resistencia cruzada a cetoxidin y al oxifop, ¿se entiende? Por ejemplo, inhiben la misma enzima. Y acá hay un montón de estos ejemplos, ¿eh? Bien, eso es cruzada. Y la múltiple es un poco más compleja porque ya hay resistencia de una población a más de un mecanismo de resistencia. Ahí ya se complica, porque la maleza, el biotipo de esa maleza ha logrado resistir a dos mecanismos. O sea, ha logrado resistir a dos mecanismos, no. Ha logrado generar resistencia a dos mecanismos de daño. Y hay ejemplos. Coques coparia, resistente a atracina, que es un inhibidor de la fotosíntesis, y a imacetapir, que es una imidazolinona. Y también, si querés, una sulfonilurea, tomá, que es un inhibidor de la ALS. Después hay unos biotipos de Lolium que tienen resistencia a sulfonilurea, imidazolinona, dinitroilina, cloracetamida, carbamato, mucho más de dos mecanismos, ¿bien? O sea, cuando son resistentes a más de dos mecanismos, a dos o más, se habla de resistencia múltiple. Obviamente son los casos más complicados. Agustín. Sí, sí. Una consulta. Ahí, cuando vos aplicás mezclas de herbicidas, en cuanto a la capacidad de generar resistencia, ¿aumenta o sea, tarda más en generar resistencia a la maleza si aplicamos una mezcla? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero una mezcla de herbicidas técnicamente bien utilizada, o sea, respetando la dosis indicada, el momento y la situación para la cual yo elijo la mezcla, en la teoría te tiene que ayudar a disminuir el efecto de resistencia. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Muy simple. Porque si vos venimos aplicando, el ejemplo ese que yo le di varios años, venís aplicando glifosato. Si vos venís aplicando glifosato, tenés dos opciones. Cambiás el mecanismo
o decir, che, no aplico más glifosato, voy a aplicar otro herbicida que sea un mecanismo diferente, que no inhiba la 5-enol, piruvato, chiquimato, sintetasa, fosfato, que inhiba otra enzima. Lo cambio. Eso es una acción importante para evitar que pase lo que pasó en el ejemplo, que se genere una maleza resistente. Pero si yo no lo cambio porque quiero seguir controlando las malezas, pero si yo en vez de cambiarlo le agrego en el año 3 un herbicida que controla un mecanismo diferente, esa maleza que se me hizo resistente, ¿se acuerdan en el año 6 que yo dije, hay una maleza que generó un mecanismo de resistencia al glifosato? Si yo estoy con una mezcla de un herbicida con un mecanismo diferente, es muy probable que yo la elimine con ese otro mecanismo en ese momento. Entonces, evité que se me genere resistencia. ¿Se entendió el ejemplo? Ya lo vamos a ver, pero es un poquito para entender que estoy aumentando las posibilidades de control, siempre y cuando yo esa mezcla la haga bajo las condiciones indicadas por el fabricante, respetando dosis y demás. Bueno, resistencia de maleza al glifosato. Bueno, esto hay un montón de especies. Acá habla de biotipos del Oleum rigidum con 2 o 3 aplicaciones al año, 7 a 11 veces más resistente. Biotipo de Leucina indica, biotipo del Oleum multiflorium, biotipo de Sorgo lepto, bueno, un montón. Acá hay un montón de información donde ustedes pueden, a nivel mundial, ver información sobre resistencia de maleza. Y vamos a ver ahora un poquito esto, con toda esta info vamos a ir terminando, pero vamos a mostrar un poquito. Esto está hasta el año 2015 en realidad. Lo tenemos que actualizar, es algo que tenemos que plantearnos para el año que viene, actualizar las estadísticas para el próximo año, pero en realidad nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan cómo se vienen desencadenando estos acontecimientos, y no va a cambiar mucho la info del 2015 al 2021 en el hecho de los conceptos que yo quiero que les quede claro. A mí no me sirve que ustedes me digan en el año 2021 hay tantos casos de maleza resistente y que cuando yo les pregunte qué es lo que es la resistencia no me lo sepan contestar. O decir, ¿cómo podemos hacer para evitar la resistencia de maleza? ¿Se entiende? Por eso no me interesa tanto actualizar. ¿Lo debemos actualizar? Sí. Bueno, acá indica un gráfico a partir de los años de malezas, número de malezas con resistencia en un único sitio, ¿bien? La sumatoria de malezas que es lo más común, a un solo sitio de acción, cómo ha ido incrementando de fines de los 70 en adelante, ha empezado a incrementar hasta, bueno, valores de, hoy seguramente estamos por encima de 450 especies que tienen resistencia en un único sitio. De todas maneras, a partir del año 2010 y demás, empezó a darse ley, se ha empezado en teoría a trabajar mucho mejor y a estudiar todo esto. De hecho, acá empieza a mesetarse, no sé si se dan cuenta cómo venía medio exponencial, y acá empieza a mesetarse en los últimos años. Bueno, este gráfico lo que intenta mencionar es el número de especies resistentes en función del mecanismo, dice de sitio de acción, que es lo mismo que mecanismo de acción. O sea, ¿qué mecanismo de acción de herbicida son los que más resistencias por especie se han generado? Bien, ese numerito que ven acá que dice acetilcoenzima A carboxilasa, que dice 1, síntesis de auxina dice 4, es el número que la Sociedad Americana de Malezas le pone como código al mecanismo. Entonces, cuando ustedes vean un envase de un fitosanitario, van a ver que tiene ese código, puede ser el de la Sociedad Americana de Maleza o el de la Asociación Europea de Maleza, que es la otra que rige,
que yo les he dado los archivos. Vamos a hacer las cosas bien. Lo vamos a mirar en 2 patadas. Para que ustedes entiendan a qué me hago referencia. Esto. ¿Se acuerdan que yo les pasé este archivo? Clasificación de herbicida de acuerdo al sitio de acción, que vendría siendo el mecanismo de acción. Y ustedes van a ir y van a ver inhibición de acetilcarboxilasa. No sé si se está viendo, ¿no? El archivo. Sí, profe. Bueno, y acá tiene la clasificación según la WRAC, que es el organismo no americano del resto del mundo que clasifica maleza, y los americanos que les gusta siempre ser diferentes, americanos, los norteamericanos, digamos, estoy hablando de Estados Unidos, tienen una clasificación particular. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcoenzima A carboxilasa, que son los FOP-LOSDIN que hemos estado viendo, acá están todos los herbicidas. Estos son todos los que existen. Yo en amarillo en este archivo les he puesto los que nosotros vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, clasificados como 1 y acá clasificados como A. Entonces, tienen numeraciones. Por ejemplo, nos vamos a inhibidores del fosfosistema 2 o la urea, que están clasificados como 7 y en la clasificación europea están como C2. Bueno, esa clasificación hoy en día viene en los... no sé si tengo... Estoy pensando a ver si tengo un envase de... No, creo que no tengo, pero no importa. Van a ver marbetes seguramente. En los marbetes viene al lado de la droga o del nombre comercial este número o la letra, en el caso de según la clasificación. En el nuestro va a venir la letra, porque tenemos la otra clasificación, que a vos de manera fácil te permite darte cuenta si estás usando mecanismos iguales. Entonces vos venís usando un herbicida que es el grupo 4, supónganse, y decís, che, quiero, dentro de evitar resistencias en mi cultivo, quiero cambiar. Entonces, de una manera fácil vos podés darte cuenta si los otros herbicidas son 4, o son 3, son 2, y vos ahí podés rotar sin tener que irte a un libro donde te explique todo esto, ¿no? Cambiando el número. Viene un mecanismo bastante sencillo de darse cuenta. Si hay dudas, me avisan. Este gráfico me dice que en la actualidad seguramente el grupo 2, que son los inhibidores de la ALS, de la acetolactato sintetasa, son los que más número de especies con resistencia tienen. Bien. Después sigue los inhibidores del fotosistema 2, grupo 5, 6 y 7, con 100 especies. Después sigue los inhibidores de la acetilcoenzima A carboxilasa, que es el grupo 1, que tienen 40 y pico especies. Bueno, y así. Después está el grupo 4, que son los inhibidores de la síntesis de auxina, los reguladores de crecimiento. Y después están la EPSPS, los inhibidores de la síntesis de la EPSPS, que es glifosato sol. El grupo 9, glifosato sol. ¿Bien? Después esto me da una idea. Pasa que este gráfico no lo voy a... habla por cultivo, pero después hay otra tabla que está mejor. Ya la vemos. Bueno, para que ustedes entiendan cómo se está haciendo más complejo esto, este gráfico me muestra resistencia múltiple, que las resistencias múltiples, ¿se acuerdan que eran una maleza que resiste a 2 o más mecanismos de acción o sitios de acción? ¿Bien? Donde acá los menciona, por ejemplo, cada línea, por ejemplo, la línea azul son 2 sitios de acción inactivados. Entonces me va diciendo a partir de los años el número de especies resistentes a, por ejemplo, línea azul, a 2 sitios. Obviamente es el que más tiene. Hay más de 45, hoy le diría que seguramente. Pero de todas maneras, está bueno ver cómo a partir del año 2010 se han amesetado o han dejado de crecer. Pueden ver acá
a 2 sitios. La línea esta de color naranja es a 3 sitios. Malezas, número de malezas, por ejemplo, hay aproximadamente alrededor de 12 o 13 malezas que tienen resistencia a 3 sitios de acción o a 3 mecanismos de acción. La línea gris es a 4, o sea, hay 5 malezas en el mundo, hoy seguramente probablemente un poquito más, que resisten a 4 sitios de acción o mecanismos. Son bastante complejas esas malezas, ¿no? Y bueno, vemos que hay casos de 5, hay casos de 6, no se ve, casos de 7 hay 1 o 2 seguramente, o sea, esas son malezas muy complicadas, o sea, una maleza que tiene resistencia a 4 o 5 sitios de acción y estamos en un problema muy serio, ¿no? No sé si se entiende, si hay duda me van diciendo, ¿no? No, profe, se entiende. Ok, bueno, esto me dice, acá está el gráfico similar al que vimos recién de cultivo, que yo se lo saqué porque me parece que este se entiende un poco mejor. Esto es la resistencia herbicida en número de especies por cultivo. O sea, cuando uno dice la maleza tal ha generado resistencia, menciona el cultivo donde se ha encontrado esa especie, ¿no? Por ejemplo, yo digo, che, vemos que hay resistencia de sorgo de Alepo al glifosato. ¿En dónde? En terrenos sin cultivos, o en cultivos de soja, en cultivos de maíz, ¿se entiende? Bueno, que un poquito también da una idea de en qué cultivos se están haciendo mal las cosas o se está haciendo un uso indiscriminado de un solo mecanismo. Por ejemplo, el trigo es el cultivo que seguramente en la actualidad también encabeza esto, que más resistencias tiene. ¿Bien? ¿Qué quiere? Perdón, me fui para atrás. ¿Qué quiere decir? Que el trigo tiene 65, esto es información desactualizada, pero la tendencia va. Hay 65 especies de maleza que se han declarado resistentes a algún herbicida en trigo. ¿Bien? En maíz hay 58, así, en arroz, después en soja, roadseed es costados de caminos. Los costados de caminos a nivel mundial se hace mucho tratamiento de herbicidas en los costados de los caminos y se hace indiscriminado uso de un solo herbicida. Entonces también hay declaraciones de maleza resistente en contados de caminos. Bien, bueno, y después hay un montón de otros cultivos. Fíjense que los cultivos de lo que son cereales o los que denominamos como extensivos son los principales. Los cultivos más de nuestra zona son mucho menos, con menos declaraciones de resistencia, ¿no? Porque normalmente por ahí hay más tipos de controles integrados, ahí ya entra el control mecánico, no hay tantas aplicaciones tan seguidas, podemos hacer otro uso de otro tipo de mecanismos, o sea, hacemos más control integrado de maleza. Bueno. Este gráfico me está indicando por familia de malezas, ¿bien? En cuanto a número de especies que han generado resistencia, ¿bien? Perdón. Entonces, podemos ver acá que la familia que más especies tiene resistentes son las poáceas, que tienen muchas especies con resistencia, las poáceas. Después siguen las asteráceas, después la brasicácea, amarantácea, ciperácea, y bueno, vamos disminuyendo, ¿no? Bien, este grafiquito me dice cómo se han desencadenado las resistencias a glifosatos a nivel mundial en cuanto a la aparición de cada especie de maleza. Todo inició en el año 95 con la primer resistencia de maleza descubierta, que fue Lolium rigidum, y después empezaron a aparecer, yo les nombro malezas de nuestra zona. Esto indica malezas que en algún lugar del mundo se han declarado biotipos resistentes al glifosato.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Todos los Lolium rigidum del mundo son resistentes al glifosato? No. En algún lugar del mundo se ha descubierto y declarado un biotipo de Lolium rigidum resistente al glifosato. ¿Se entiende? Eso es lo que explica esto. En Argentina, bueno, ya vamos a ver, pero creo que fue Amaranthus. Creo que fue Amaranthus palmieri el primer caso de autóctono en Argentina. Pero bueno, pueden ver muchísimas malezas Conisa creo que fue. Bueno, ya lo vamos a ver. Conisa bonaerensis es una maleza que nosotros tenemos. Sorgo de Alepo es otra maleza que tenemos. Bueno, Amaranthus palmieri no está en nuestra zona. Coquia scoparia sí. Bueno, un montón de malezas que han sido resistentes al glifosato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en las zonas donde están estas malezas. Sería un problema que algunas de estas malezas resistentes se lleguen a nuestra zona, digamos, por algún transporte. Hoy en día, yo les puedo decir que a nivel campo, digamos, de lo que uno ve en el campo, se ven cosas llamativas. Por ejemplo, está declarada a nivel mundial que hay biotipos de sorgo de Alepo resistentes al glifosato. ¿Bien? A partir del 2005. En nuestra zona, en frutales, se detectan algunas aplicaciones donde al sorgo de Alepo no se lo controla con glifosato. La famosa cañota. El productor te dice glifosato, el Roundup a la cañota, la frase del Roundup a la cañota no le hace nada. Eso es cierto. En algunas situaciones se está empezando a ver ya hace varios años de esto. Lo que hay que determinar si esas cañotas realmente son resistentes. O sea, hay que hacer ¿qué dosis es la que no controla para declarar? Tiene que ser una dosis 10 veces mayor a la que no le está haciendo a la habitual. Y entonces hay que ver un montón de cosas, si el productor está aplicando bien, si la dosis la indicada, el momento y demás, ¿no? Bueno. Acá me habla de malezas, número de especies que tienen resistencia a herbicida, pero por nombre de herbicida puntual, por droga, por ingrediente activo. El herbicida que más, esto está lindo para pregunta, para un final o para un ejercicio o algo. Ver cuál, porque por ahí ustedes pensarían con lo que estamos hablando que el glifosato es el herbicida que más número de resistencias tiene declarada, y fíjense que no. Tiene 28 en este ejemplo, ¿no? Y la atracina tiene 66. Bueno, estos herbicidas, muchos o la gran mayoría, son habituales de cultivos extensivos, ¿bien? Bueno. Acá tenemos por especie de maleza, malezas en función del número de sitios de acción donde se ha declarado que son resistentes. Hay un Lolium rigidum que tiene 11 sitios de acción declarados en resistencia. Esto es una super maleza, imposible de matar, imagínense. Obviamente, a ver, esto cabe aclarar. No quiere decir que hay un solo Lolium, hay un biotipo de Lolium rígido que ese específico tiene los 11 sitios, ¿se entiende? Sino que a nivel mundial, seguramente, si vos sumás todas las declaraciones de resistencia, te da que el Lolium rigidum tiene 11 declaraciones de sitios resistentes. ¿Qué quiere decir? Que es una maleza que se adapta muy bien a generar resistencia de herbicidas, ¿bien? Pero no quiere decir que hay un Lolium con 11 sitios. No sé si quedó claro. Si no, me dicen, lo explicamos de vuelta. Equinocloa, que tenemos nosotros, han habido 9 sitios de acción de resistencia declarados, Poa annua 9, Eleusinia indica 7, bueno, y así sucesivamente. Acá hay un mapa bastante antiguo, pero que me dice
en coloraciones azules fuertes las mayores resistencias, biotipos resistentes, y en blanco ninguna, obviamente. Están los lugares donde se hace agricultura extensiva con mucha aplicación de herbicida. Nosotros, Argentina, no está en blanco, obviamente, pero bueno, nos diferenciamos de otros lugares del mundo. Y acá hay un poquito de la resistencia declaradas en Argentina a herbicidas. Pueden ver que la primera que se cita es en el año 96. Se cita un Amaranthus quitensis, que es se hace ensayo y se determina que es resistente, se ha generado un biotipo de Amaranthus quitensis resistentes a clorimuronetil y imacetapir, o sea, a los inhibidores de la ALS, acetolactosa sintasa, en el año 96. En Santa Fe y en Córdoba a la vez. En Salta, en el año 2005, se determina el primer sorgo de Alepo resistente a glifosato. En el año 2007, en Buenos Aires, se determina un Lolium perenne resistente a glifosato. En el año 2008, otro Lolium perenne distinto, no dice qué provincia. Después hay un Cynodon hircitum resistente a glifosato en el año 2008 en Córdoba. Después se determina un Rapanus sativus resistente a ALS con un montón de herbicidas inhibidores de la ALS, bueno, y así sucesivamente. La REM, que es la red de la resistencia a malezas en Argentina, tiene muchísima información por si quieren consultar de resistencia. Bien. Acá hay maleza resistente a glifosato, algunas fotitos, pero bueno, ya están los nombres para que ustedes lo puedan ver. Ya estamos terminando, y para terminar vamos a ver cuáles son las estrategias para minimizar esta resistencia. Aplicar el manejo integrado. El manejo integrado de malezas que nosotros vimos desde un principio me va a hacer disminuir la generación de resistencia. ¿Bien? Hay que aplicar el manejo integrado, o sea, todas estas prácticas que en conjunto me van a hacer disminuir la resistencia de maleza. Una de las más importantes de este manejo integrado es la rotación de cultivos. ¿Por qué la rotación de cultivos? Por eso se habla tanto del monocultivo, bueno, además de todos los problemas que genera un monocultivo, o sea, hacer cultivos sucesivos mismos. Desde el punto de vista de maleza y específicamente de la resistencia a la maleza, rotar un cultivo me va a permitir rotar el herbicida. O sea, los mismos herbicidas que se usan en tomate no son los que se usan en ajo y en cebolla o que se usan en zapallo. Por ahí puede haber alguno que sí se repita, pero hay muchos que no. Los herbicidas que se usan en soja no son los mismos que se usan en maíz, no son los mismos que se usan en trigo. Entonces, rotar cultivos permite rotar herbicida. Y de esta manera corto la aparición de resistencia. Variar fechas de siembra y preparación de suelo me va a hacer que mi stand de malezas cambie. Si yo cambio la siembra y demás, puedo decir que en vez de malezas de verano me salgan malezas de invierno. O sea, el stand de malezas cambia. Siembra de cultivos competitivos, o sea, inclinarme por cultivos que sean fáciles de competir con las malezas y por lo tanto yo puedo controlarlas más fáciles, digamos. A eso se refiere. Después, técnicas culturales. Usar semillas certificadas donde no vengan semillas de maleza. Limpiar maquinaria, ¿no? Si hay que hacer una aclaración, me avisan, pero son cosas que por ahí se entienden. Siembras tardías. Las siembras tardías me permiten entrar en época donde la competitividad por la maleza es menor. Uso de segadoras desbrozadoras para eliminar malezas de manera mecánica. Desmalezado manual. Pastoreo de animales para eliminar la maleza mediante pastoreo. Eliminación de malezas voluntarias. Malezas plantas voluntarias se refiere por ahí a
que han salido espontáneamente y las tengo que eliminar manualmente. Confinar animales, esto se refiere a, en los sistemas de pastoreo, cuando yo hago pastoreo rotativo, puedo ir dispersando las malezas a través de la feca de los animales de lote a lote. Entonces, me dice que una técnica para disminuir la dispersión de la maleza es confinar animales, como en un feedlot, y llevar el alimento, digamos, que no sea un medio de propagación del animal. Pero bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? Rotación y mezclas de herbicidas. Acá está lo que... rotar y mezclar herbicidas es un método para disminuir la resistencia. Yo al rotar herbicidas, rotar mecanismos de acción de herbicida y mezclar herbicida son estrategias para disminuir la resistencia. Acá menciona, perdón, herbicidas donde hay especies resistentes. Por ejemplo, hay especies resistentes de, o sea, cultivos resistentes, perdón. Vamos de vuelta. Cultivos resistentes, o sea, que hay un evento transgénico o no, puede haber un evento no transgénico, depende de la resistencia, pero a estos herbicidas. Por ejemplo, hay algodón, papa y tabaco resistente a bromoxinil, resistente a glifosato, hay un montón, soja, maíz, tomate. No todos estos cultivos se han diseminado a nivel mundial. Hay muchos que no se utilizan. Por ejemplo, genéticamente se descubrió un tomate, se hizo un tomate resistente a glifosato y a nivel mundial nunca se utilizó. No prosperó por un montón de cuestiones. Ahí tienen todos los cultivos y todas las drogas. Combinación herbicida. Cuando yo combino herbicidas pueden haber ventajas, que es un poquito lo que hablaba con Fernanda recién. Puedo aumentar el espectro de control de maleza, o sea, controlar más número de malezas, más especies. Mejorar la seguridad para el cultivo, porque por ahí puedo bajar la dosis de alguno de estos herbicidas. Disminuir residuos en suelo y productos cosechados. El hecho de combinar un herbicida me puede permitir bajar, como hablábamos, la dosis. Reducir costos, en eso hay que evaluar, digamos, si realmente el residuo reduzco los costos. El hecho de mezclar herbicida, mejorar el control, puedo bajar costos, pero hay que hacer un cálculo, ¿no? Si realmente bajo costos. Control extendido por periodos más largos, o sea, la suma de este herbicida que me genere más residualidad. Mejorar los resultados bajo condiciones climáticas variables, y si el herbicida que sumo a la mezcla es menos afectado por estas condiciones climáticas variables. Condiciones de suelo variable también, si este herbicida me genera una mejora en cuanto a mejoras en cuanto a cambios de suelo. Demorar o disminuir la aparición de resistencia, lo que hablábamos recién. Demorar o disminuir esta aparición de resistencia al hecho de mezclar un herbicida. Si hay algo que no queda claro de esto, me lo dicen y lo charlamos. Bien. Ahora vemos las interacciones. Las interacciones o esta mezcla de más de un herbicida se pueden comportar de la siguiente manera. Puede haber una mezcla que genere una aditividad, o sea, una mezcla aditiva. ¿Qué quiere decir? Que la suma se suman las acciones de los herbicidas, o sea, es sumar lo que hace este herbicida más lo que hace este herbicida, lo sumo, digamos. No hay ningún cambio. Una mezcla antagonista quiere decir que yo al mezclar los herbicidas estoy generando una desventaja, bien, respecto a el efecto de cada uno por separado. Y sinergista o sinergia, que la mezcla de los dos mejora la acción de cada uno independiente. Hay una suma positiva que me mejora que si yo los usara independiente, ¿no? Hay una sinergia. Acá hay unos ejemplos. Normalmente lo más común es que la mezcla sea aditiva, pero también hay varios ejemplos de mezclas antagonistas. Por ejemplo, vamos a poner la más clásica, que es
la mezcla de glifosato y paraquat. El paraquat me genera un efecto tan rápido en la muerte de la maleza que hace que el glifosato no logre ingresar a mi maleza. Por lo tanto, si yo uso glifosato con paraquat, el efecto final va a ser más negativo que si usara glifosato solo o paraquat solo. ¿Bien? Hay otro ejemplo acá, mezcla en tanque 2,4-D con graminicidas. Reduce la actividad de graminicidas. Los graminicidas hay que tener cuidado porque son sensibles a la mezcla con otros herbicidas. Por eso hay en algunos cultivos donde se tienen que mezclar por una cuestión de logística y demás, y yo recomiendo graminicida utilizarlos solos. Sinergismo, hay muy pocos casos. Acá habla que la penetración en la hoja de herbicidas postemergentes se ve aumentada cuando se ha aplicado un pre como tiocarbamato. Esto es una particularidad, pero yo les diría que en la práctica no se observan sinergismos prácticamente. Sí antagonismo y sí mezclas aditivas, ¿no? Creo que estamos claros. Con esto terminamos. Acá es un gráfico donde les explica la movilidad en el suelo de ciertos herbicidas y la persistencia en el suelo. ¿Cuánto dura en el suelo? Acá está. Con la letra explica la actividad en suelo como biopersistencia. Y acá, como nada o poco, bajo moderado, están las columnas de movimiento de herbicida en el suelo. Esto se lo dejo, mírenlo, les queda ahí. Un poquito para caracterizar los herbicidas. Y acá hay páginas de internet donde pueden ver sitios vinculados a todo lo que tenga que ver con herbicidas, resistencia y demás. Que bueno, mucho de la info se las hemos pasado. Bueno, hasta acá llegaríamos con la clase. Hacemos un espacio de preguntas, de dudas, inquietudes, que quieran que las charlamos ahora, de lo que hemos estado viendo. Digo, aburrido, sí, un tema. ¿Se me han aburrido? Sí, nadie, ¿están todos dormidos? No, profe, se entiende, solo que hay que repasarlo. Sí, por ahí son temas ya más específicos de la materia, son muy importantes, pero bueno, por ahí no se tocan en otras materias, entonces bueno, por ahí son complejos de entender y necesitan leerlo y asimilar. Claro, es como mucha información. Sí, coincido que es mucha información, coincido que si voy más lento de lo que presento se me van a dormir, así que por ahí trato de darle cierta dinámica. Y sí, lo van a tener que leer y estudiar para que por ahí les salgan las dudas. Yo trato de preguntarles si se entiende y que me digan las dudas para que se mantengan activos en la presentación y estén prestando atención. Pero yo estoy seguro que cuando lo lean le van a surgir un montón de dudas y bueno, ahí estaremos para responder. Bueno, Fer, no sé si estás ahí. Sí, Agustín, acá estoy. Bueno, Fer, ¿cómo querés que sigamos? Yo ya los dejo, digamos, no sé si hay el práctico, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Querés comentarlo ahora y se conectan después? ¿O nos tomamos unos minutos y retomamos el explicar como quieras? Si quieren, bueno, la idea es, chicos, comentarles el práctico, cómo hacer. Con Jorge lo vamos a explicar, así que si quieren es cortita la explicación del práctico, ya les dimos la clase de Marbete, así que les explicamos y bueno, y después si quieren ya terminamos todo por hoy.